Hola a todos, el día de hoy veremos el cálculo del factor K, que es un factor que está dentro de lo que es la ecuación universal de pérdida de suelo. Nosotros nos centraremos solamente en este valor. Va a ser una clase corta, posteriormente realizaremos la actividad correspondiente de la clase. Yo le voy a estar mandando la resolución de un ejercicio y ustedes harán los restantes. Comenzamos hablando acerca de una serie de conceptos teóricos. ¿De qué es el factor K? El factor K es un valor numérico que indica el grado de influencia del perfil de suelo sobre los procesos de erosión hídrica. Expresa la resistencia del suelo en superficie y tiempo respecto a la energía de lluvia. Este parámetro, como les contaba recién, forma parte de lo que es la ecuación universal de pérdida de suelo, que sirve para estimar la pérdida de suelo en un periodo de tiempo determinado. Aquí tenemos lo que es la ecuación de la pérdida de suelo, en donde observamos que A representa la pérdida media anual del suelo y que esa pérdida media anual de suelo depende de lo que es la erosividad de la lluvia, de lo que es la erodabilidad del suelo, que es lo que vamos a ver nosotros, expresado la erodabilidad del suelo en toneladas por hectárea por hora sobre hectárea por megajoules por milímetro. Luego tenemos también participando la longitud de la ladera en metros, lo que es la pendiente y dos aspectos que tienen que ver más bien con lo que es la cubierta vegetal o los cultivos que presenta eh, la parcela en donde se analiza la erosión y por otro lado las técnicas de conservaciones que han sido aplicadas. La ecuación universal puede ser aplicada hasta aquí, que es una ecuación parcial sin tener en cuenta las prácticas conservacionistas ni la cobertura. Y por otro lado, si ustedes observan dentro de lo que son los factores que inciden en la erosión de suelo, los factores que tienen en cuenta las propiedades intrínsecas del suelo, solamente el factor K. Entonces nosotros vamos a ver cómo se modificaría la erosión teniendo solamente en cuenta las propiedades intrínsecas del suelo. El factor de erodabilidad puede ser estimado de dos maneras, uno tiene un método gráfico y tiene un método de ecuación. Para ambos se deben conocer en detalle las propiedades siguientes. La textura del suelo, ustedes saben que lo determinamos mediante lo que es el análisis granulométrico de la ficha dafológica, que está discriminado en arcilla, limo y las arenas, que van desde muy fina a muy gruesa. La materia orgánica también expresado en la ficha dafológica, la estructura del suelo también y la permeabilidad del suelo también. Pero estas dos propiedades, a diferencia de la textura y de la materia orgánica, se deben determinar en ficha y posteriormente se le asigna un código USLE que corresponde a un código utilizado para la ecuación universal de pérdida de suelo. Entonces, ese código va a estar definido en base a esta tabla. En el caso de la estructura, por ejemplo, si estamos en una estructura, siempre trabajamos sobre el horizonte superficial para lo que es la determinación de la erosión. En ese caso, por ejemplo, estamos en una estructura bloquimétrica, en bloques subangulares, por ejemplo, utilizaríamos un código USLE 4. En el caso de la permeabilidad, si trabajamos con una permeabilidad moderada clase 4, el código USLE sería 3. Y así, una vez determinado todo eso, pasamos a definir en sí lo que es el factor K. Por un lado, el método de la ecuación, que tiene un requisito que el porcentaje de arena muy fina más limo sea inferior al 70% para trabajar con esta ecuación. Dentro de esta ecuación, mediante este producto, que son fracciones granulométricas, obtendremos M, que es una de las incógnitas. La otra incógnita es A, que representa el porcentaje de materia orgánica. Luego B, que es el número USLE, que corresponde a la estructura. Y finalmente C, el número USLE, que corresponde a la permeabilidad. Con todo ello, resolvemos esta ecuación, que es sencilla, y obtendremos un número de factor K. Posterior a ello, otra metodología para resolver el factor K es el método del nomograma. El método del nomograma consiste inicialmente en definir este método es aplicable a todas las texturas, es decir, no tiene una limitante. Y lo que hacemos inicialmente es determinar el porcentaje de limo más arena fina.
y desplazarnos hasta intersectar inicialmente el restante porcentaje de lo que me quedó de arena, es decir, desde la arena muy gruesa a la arena fina. Es decir, en este caso toma un valor inicial de 65 aproximadamente por ciento de la sumatoria de limo y arena fina, muy fina, e intersecta a lo que es el porcentaje de arena restante. Luego de haber intersectado el porcentaje de arena restante, vamos a intersectar el porcentaje de materia orgánica que tiene ese perfil de suelo. A partir de allí obtenemos una primera aproximación de factor K. Posterior a ello, habiendo determinado los códigos USLE, intersectaremos lo que es el valor de permeabilidad, de estructura USLE, para finalmente llegar al valor de la permeabilidad y obtener también lo que es el valor del factor K. Este método es menos preciso que el anterior, pero es más manejable y un poco más rápido. Acá tenemos un ejemplo en donde, bueno, partimos de un limo y arena del 65%, nos trasladamos hasta la curva que indica el 5% de las arenas restantes, que es esta, y posteriormente vamos a intersectar el valor de 2,5% de materia orgánica. De allí obtenemos la primera aproximación del factor K, que es 0,38. Luego vamos al código USLE de la estructura, que es 2, y lo intersectamos aquí para bajar hasta el código USLE de la permeabilidad, que en este caso es 4. Y allí obtenemos un factor K final de 0,40. Las interpretaciones de estos números y las diferentes susceptibilidades de las erosiones que podemos inferir es que para texturas contempladas en los extremos, es decir, las texturas finas con alto contenido de arcilla y las texturas gruesas, arenosas, las susceptibilidades a la erosión son bajas por la capacidad de formar agregados. En el caso de las arcillas tenemos valores de K entre 0,05 y 0,15, para las arenas entre 0,05 y 0,20, y luego para texturas, cuando las texturas se van haciendo más intermedias, más francas y más limosas, tienden a ser más susceptibles a la erosión. Allí tenemos las texturas francas con valores entre 0,25 y 0,45 y las texturas limosas con más de 0,45 de factor K, que ya tienen una susceptibilidad a la erosión. Bueno, posteriormente le estaré enviando lo que respecta al ejercicio, una resolución de ejercicio y la consecuente actividad. Y bueno, cualquier duda o consulta me pueden consultar a mi mail que figura en pantalla. Espero estén muy bien, les mando un abrazo a todos.